Comenzamos entonces con la unidad 3, que es sobre la temática de discapacidad. Lo primero que tenemos que ver en esta unidad son los modelos de discapacidad. En distintos tiempos históricos y en diferentes culturas han habido diferentes formas de concebir la discapacidad, diferentes maneras de entender la discapacidad. Es decir, que las diferentes concepciones sobre la discapacidad son históricas. Un primer modelo sobre la discapacidad que podemos ver en la historia, es el modelo de la prescindencia. Modelo de la prescindencia, o sea, que se puede prescindir, eso significa, se puede prescindir de la persona con discapacidad. Este modelo de la prescindencia se dio, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Esparta, ¿sí? Estamos hablando de la antigüedad, en donde la persona con discapacidad era vista como alguien que no era útil para la sociedad, que no era necesario, que se podía prescindir de esa persona y por eso se los tiraba por el monte Taygeto. Los espartanos eran una sociedad que basaba su economía en la guerra. Tenían guerras, así conseguían esclavos que trabajaran para ellos. Entonces eran una sociedad muy bélica. Y la cuestión bélica estaba justamente, era un elemento fundador de su sociedad, de su economía, de su modo de vida. Entonces la persona con discapacidad no servía en ese sistema bélico y se prescindía de esa persona. En la Edad Media, la discapacidad comienza a ser vista, la Edad Media europea, ¿verdad? Porque se suele decir Edad Media como algo que pasó en todo el mundo, pero en realidad la Edad Media fue algo que ocurrió en Europa. La Edad Media entonces europea, fuertemente caracterizada por una primacía del cristianismo, ¿verdad? Por sobre la ciencia, por sobre el arte, por sobre otras esferas de la vida, la religión por sobre las demás esferas de la vida. En la Edad Media, la visión que se va a tener de la discapacidad va a tener que ver con la cuestión del castigo divino y del pecado. Se me ocurre como ejemplo para pensar esto la película del Jorobado de Notre Dame, Quasimodo, que si recuerdan, no me la acuerdo muy bien yo de la película, pero estaba justamente en Notre Dame, una catedral, y había ahí un sacerdote o un obispo o algo así, y lo despreciaba a Quasimodo, porque estaba asociada también la cuestión con el pecado, la cuestión de la discapacidad con el pecado, la impureza y el castigo divino. Otro modelo de discapacidad para pensar es lo que se denomina modelo médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador es un modelo que se caracteriza por las siguientes cosas. Primero, por considerar que el problema se encuentra en el individuo, o sea, se focaliza en el individuo con discapacidad. O sea, la persona tiene una discapacidad. Y se reduce esa discapacidad al ámbito meramente médico. Si la persona no escucha, el audífono. Si la persona no puede caminar, la silla de rueda o la muleta. ¿Sí? O sea, se reduce el ámbito médico, se hace zoom en el aspecto individual, se busca la normalización de la persona, que comienza a funcionar como el resto. Se busca rehabilitar ese déficit, se contempla en términos de déficit esa singularidad de la persona y se busca rehabilitarlo, arreglar
el problema, o sea, se ve esa discapacidad como un problema a arreglar, aliviar la deficiencia, ¿sí? Es decir, que la persona con discapacidad es objeto de atención médica, que se busca rehabilitar, normalizar, arreglar. Este modelo, que como les dije se llama modelo médico rehabilitador, es luego, posteriormente, criticado por otro modelo que se va a llamar modelo social de la discapacidad. Modelo social de la discapacidad. ¿Qué nos va a decir el modelo social de la discapacidad? Nos va a decir que esa visión que tiene el modelo médico rehabilitador de que el problema está en el individuo es algo a modificar, esa visión, porque el problema no va a estar en el individuo para este modelo, para el modelo social, sino que el problema está en el entorno y en la sociedad. Amplía el zoom, ve las cosas más amplias, no acorta la mirada al individuo, sino que amplía la mirada. Es porque no hay rampas que la persona en silla de ruedas se discapacita, puede menos. Si hay rampa, la discapacidad desaparece. Si en las paradas del colectivo existe en braille información sobre los colectivos, para el ciego desaparece la discapacidad. En tanto no haya modos de información en la parada del colectivo para la persona ciega, aparece la discapacidad. O sea que no es una persona con discapacidad, sino es una persona discapacitada por la sociedad. La sociedad discapacita. No es una persona con discapacidad. El modelo médico rehabilitador habilita la idea de persona con discapacidad. El modelo social habilita el concepto de persona discapacitada, pero no discapacitada en sí misma, sino discapacitada por la sociedad. Entonces se amplía la mirada de lo individual a lo contextual, del individuo a la sociedad. Acá, en este modelo, en el modelo social, la persona no es solo un paciente objeto de la atención médica, sino que es un paciente que también es una persona que lucha por sus derechos. No es solo un paciente, como lo ve el modelo médico rehabilitador. Es una persona que tiene derechos y que por lo tanto puede participar también en el diseño de las soluciones. Ahí se ve entonces un cambio de objeto de atención médica a sujeto de derechos, a sujeto de acción. A la hora de planificar políticas públicas, tener en cuenta esa voz. A la hora de diseñar un barrio, una ciudad, tener en cuenta esa voz para que sea un lugar diseñado para eliminar esas barreras. Aparece el concepto de barrera justamente. Y se busca eliminar esas barreras, que son barreras a nivel de las estructuras sociales. ¿Qué más nos va a decir este modelo social de la discapacidad? Se va a buscar entonces no rehabilitar el déficit de la persona, sino la equiparación de oportunidades y la participación plena en la vida política y social. ¿Cómo se ve la discapacidad? La discapacidad se ve como la consecuencia de limitaciones sociales en la accesibilidad. Otro concepto importante, la accesibilidad. Mejorando la accesibilidad, eliminando barreras y equiparando las oportunidades, se eliminan los elementos que producen la discapacidad. Las barreras no son solamente físicas, como la rampa,
sino también sociales, como los prejuicios, y económicas. Las barreras que hay que eliminar no son solo físicas, sino que son físicas, sociales y económicas. Y en este paradigma del modelo social de la discapacidad, se ve a la persona con discapacidad, a la persona discapacitada por la sociedad, como una minoría oprimida. Así como análogamente se puede pensar a la población LGBT, a las mujeres, a las personas racializadas, como una minoría oprimida, o sea, que ven sus problemas no como algo meramente médico, biológico, que les pasa y que hay que rehabilitar, sino como un problema de las relaciones de poder al interior de la sociedad. Bueno, hasta ahí la cuestión de los modelos de discapacidad. Además de los modelos de discapacidad, me gustaría recomendarles una charla TED de una mujer que se llama Stella Young. Young se escribe Y-O-U-N-G, en la cual Stella Young, que es una persona discapacitada o con discapacidad, como quieran que lo denominemos, nos va a hablar de un concepto que ella denomina el porno inspiracional. Y nos dice que la discapacidad no debe transformarse en el porno inspiracional de los no discapacitados. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando Stella Young? Ahora lo explico. Ustedes habrán visto en algún momento esos videos de personas sin brazos, sin piernas, que son videos motivacionales, que dicen, yo no tengo brazos, no tengo piernas, pero igual soy feliz, pero igual hago parapente, rafting, piloteo aviones, nado con cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de videos motivacional, Stella Young lo que nos dice es cuidado, eso es porno inspiracional. O sea, es un material que se elabora para estimular a cierto grupo poblacional utilizando el cuerpo de otros. Por eso le pone un poco el término de porno, como haciendo una analogía entre, hay cierto porno, me parece a mí, ¿no? Que es una analogía con la idea de cierto porno machista, utiliza el cuerpo de las mujeres para estimular hombres. La sociedad capacitista de las personas normales, vamos a decirlo así, o normalizadas, utiliza el cuerpo de las personas con discapacidad en estos videos motivacionales para estimularse, para estimular su motivación. Entonces, Stella Young, que nos dice, estos videos motivacionales de personas con discapacidad, que nos dicen, puedo hacer todo esto, en realidad, existen para que la persona sin discapacidad se sienta mejor y diga, si este tiene esta vida de porquería y aún así puede hacer todo y es feliz, entonces yo no tengo que quejarme y puedo ser más feliz todavía. El mensaje, dice ella, que subyace, es un mensaje absolutamente que denosta a la persona con discapacidad. Es como decir, si yo puedo, entonces vos también no tenés ni de qué quejarte, ¿no? Es un mensaje problemático, peligroso, nos dice la autora. El porno inspiracional existe y está para que la persona sin discapacidad pueda poner sus preocupaciones en perspectiva. Y va a decir, me estoy quejando de cualquier cosa nimia, cuando en realidad que tiene todos estos problemas no se queja, ¿no? Es como decir, podría ser peor, yo podría ser esa persona, en cambio estoy mucho mejor, ¿no? Es un mensaje muy problemático, porque estos mensajes que la autora denomina de porno inspiracional están usando a las personas con discapacidad como objeto de inspiración que se usa y se descarta. Y lo que nos dice entonces Stella Young es que las personas con discapacidad no tienen por qué ser tu objeto de inspiración. Pueden estar cansadas, pueden quejarse, también pueden ser felices,
pero no tienen por qué estar demostrando que pueden más, ni que por eso, ni que porque puedan más, otro entonces tiene que sentirse mejor de, yo no tengo esta discapacidad, entonces ¿de qué me quejo? No, todos esos mensajes son muy poco saludables y son en el fondo sumamente discriminadores, ¿no?